Capítulo 21. Todos en la mente. En la casa del hogar. Bajo la guía de Linney, Charlotte había recorrido completamente la casa del hogar. La experiencia había aliviado enormemente su tensión inicial. A pesar de no encontrar anormalidades e incluso realizar una entrevista con Linney, Charlotte aún mantuvo una considerable vigilancia hacia Linney y Lynette. Como la sede de Fatui, la ausencia de hallazgos sospechosos fue en sí mismo la mayor causa de preocupación. Señorita Charlotte, por favor permíteme una breve explicación. Como si hubiera discernido los pensamientos internos de Charlotte, Linney encontró una habitación privada para discutir asuntos. Después de enviar a todos los niños, se rió suavemente y se dirigió a ella. Quizás en Fontaine e incluso a lo largo de Teyvat, la reputación de Fatui no es particularmente favorable. Señorita Charlotte, es posible que no confíes completamente en mí. Pero todavía son solo niños. Los niños representan nuestro futuro. Es precisamente debido a las dificultades que hemos soportado que apreciamos cada sonrisa inocente y alegre en la cara de un niño. Después de un momento de silencio, Charlotte asintió lentamente. Señor Linney, sus palabras tienen la verdad. Estoy de acuerdo con este sentimiento. Sin embargo, debo preguntar, aparte de usted y la señorita Lynette, ¿no hay niños mayores en la casa del hogar? ¿Podría ser que todos hayan sido adoptados por familias de buen corazón? Por supuesto que han ido a misiones o para reunir inteligencia. Cuando los niños de la casa del hogar alcanzan cierta edad, se someten a un proceso de selección. Aquellos que pasan se convierten en soldados Fatui, mientras que aquellos que no son enviados para infiltrarse en varias industrias en otras naciones como recolectores de inteligencia. Esto crea una brecha aparente en la edad de los niños para los extraños. Aunque Linney sabía la respuesta a la pregunta, no pudo revelarla. En cambio, sonrió y dijo, Señorita Charlotte, esta línea de preguntas no es propicio para una conversación adecuada. La curiosidad excesiva no siempre es beneficiosa. ¿Es la señorita Charlotte? Eso no es necesariamente cierto. Mi curiosidad siempre ha llevado a informes exclusivos innovadores. Charlotte claramente no tenía intención de prestar atención al consejo de Linney, sino que eligió enfrentar el asunto de frente. En respuesta, Linney solo podía suspirar impotentes y decir, en realidad ya he adivinado el propósito de la señorita Charlotte de estar aquí. Este asunto realmente no le preocupa, señorita Charlotte. Para ser honesto, no recomiendo su participación. Los peligros involucrados superan con creces lo que podría imaginar. ¿Y si insisto en investigar? Charlotte permaneció sin inmutarse por las palabras de Linney. Si hubiera sido realmente cobarde, no habría elegido infiltrarse en la casa del hogar. En primer lugar, si este asunto involucra al Fatui o no, no es algo que puedas decidir. Solo creeré la verdad descubierta por mi propia investigación. Luego está la cuestión de, también tengo razones por las que no puedo comprometerme. ¿Es por Lofan Senayevich? Ante la mención de este nombre, el cuerpo de Charlotte se estremeció involuntariamente. Linney, aparentemente ajeno a su reacción, continuó hablando como si fuera a sí mismo. Realmente lamento su muerte. Lofan puede no haber sido particularmente talentoso, pero era confiable y evitó problemas. Un niño decente, de verdad. Que tú, señorita Charlotte, pudieran cuidarlo. Como su familia, estoy profundamente agradecido. Pero según nuestra inteligencia, sus interacciones totales con Lofan ascendieron a solo horas. No puedo entender cómo te dejó una impresión tan profunda. La conmoción que causó esta vez también me sorprendió mucho. Después de todo, en mi opinión, él no era del tipo que hiciera tales cosas. Las palabras de Linney hundieron a Charlotte en silencio. Parte de ella cuestionó la verdad detrás de sus palabras, mientras que la otra parte estaba aturdida por el sistema de inteligencia de Fatui. Desafortunadamente, como mago, Linney se destacó en la realidad borrosa y ocultando sus verdaderos pensamientos. Charlotte no pudo discernir ninguna información útil de su tono o expresión. Señorita Charlotte, no hay necesidad de apresurarse a juzgar. Escuchemos lo que Lynette ha descubierto durante su investigación primero. Linney asintió hacia Lynette, quien respondió con un gesto similar. Luego se agachó para colocar el gato manchado que sostenía en el suelo, permitiendo que jugara en otro lugar. Después de ponerse de pie de nuevo, Lynette comenzó a explicarle a Charlotte. Primero, había el número de delincuentes involucrados. Al comparar las ubicaciones de las víctimas y los intervalos de tiempo entre incidentes, quedó claro que este no era el trabajo de una sola persona.
Luego estaban los recientes suicidios que desafiaron toda razón. Esto hizo que la teoría inicial de los suicidios inducidos fuera muy poco probable. La organización criminal probablemente estaba en posesión de algún elemento que podía controlar las mentes de las personas. Sus crímenes actuales podrían estar en la fase experimental. Una vez que la tecnología madure, podrían controlar por completo cada acción de una persona. ¡Qué plan tan audaz y loco!, comentó Linney. Incluso los Fatui solo usaron incentivos financieros para hacer que los líderes de Fontaine funcionen para ellos. Esta misteriosa organización podría estar tratando de controlar a todos los gobernantes en Fontaine, o incluso a todo el Teyvat. Si no fueran tan conscientes, nunca se habrían expuesto tan rápido. Si los experimentos solo se llevaran a cabo en secreto, todos permaneceríamos despistados incluso cuando cambió el orden mundial de Teyvat. Charlotte estaba igualmente atónito por la locura que Linney había descrito. A pesar de que Lynette no dejó de dar conferencias, Charlotte permaneció aturdida durante mucho tiempo. Todo esto es solo tu conjetura. Después de una cantidad de tiempo indeterminada, Charlotte finalmente habló, su voz amarga. ¿Hay realmente una organización misteriosa que incluso el Fatui no puede rastrear realmente? Ja ja ja, señorita Charlotte, el Fatui tampoco es omnipotente. El continente Teyvat todavía tiene muchos secretos, incluso para los Fatui que todavía los están explorando. En cuanto a lo que mencioné anteriormente, de hecho es mi especulación, pero todas basadas en las pistas que hemos reunido hasta ahora. Si elige creerlo o no, depende completamente de usted, señorita Charlotte. Las palabras de Linney hicieron que Charlotte pensara involuntariamente en Lofan, que había sacrificado su vida para decirle algo. En verdad, ella ya había creído las palabras de Linney en el momento en que habló. Su refutación no fue porque lo dudaba, sino porque la verdad que reveló era simplemente demasiado aterradora. Su mente instintivamente se negó a aceptar esta realidad deducida. Pero las palabras de Linney la obligaron a enfrentar esta aterradora hipótesis. Incluso le da a Charlotte una explicación plausible para las acciones de Lofan. Lofan era en realidad un miembro de Fatui y esta misteriosa organización. Habiendo crecido en la casa del cálido ambiente del hogar durante tanto tiempo, su corazón había sido nutrido por esa calidez. Esta fue la razón detrás de la doble naturaleza de Lofan. Emocionalmente, Lofan se inclinó hacia el lado Fatui. Sin embargo, la organización misteriosa podría haber utilizado algún método para controlar a sus miembros, evitando que revelen directamente información sobre el grupo. Por lo tanto, Lofan ideó una gran actuación que concluyó con su propia muerte como la llamada de cortina final. Las últimas palabras de Lofan no estaban destinadas a desviar la atención hacia los Fatui. Eran simplemente una expresión de gratitud desde su corazón, lo que refleja los muchos años de felicidad que había experimentado en la casa del hogar hacia la Sarita. La explicación imaginada de Charlotte coincidió estrechamente con las conjeturas de Linney y Lynette. Es por eso que Linney sintió un arrepentimiento tan profundo por la muerte de Lofan. Desde ese incidente, pocas personas aún podrían tocar el corazón de Linney. Lofan estaba entre los pocos que pudieron. La señorita Charlotte, incluso después de conocer los tremendos peligros involucrados en la búsqueda de pistas, ¿todavía elige participar en la investigación? Exactamente. Definitivamente encontraré la verdad detrás de este asunto y lo haré público. Sin dudarlo, Charlotte se enfrentó a la mirada de sondeo de Linney y habló con una condena inquebrantable. Ya le prometí. No me rendiré. Respeto su elección, señorita Charlotte, y creo en sus capacidades. Si alguna vez hay una posibilidad de colaboración en el futuro, espero que no se niegue. Por supuesto, si te encuentras con dificultades insuperables, no dudes en buscar mi ayuda. Linney asintió, sinceramente, no sorprendido por la decisión de Charlotte. Luego se frotó las manos, produciendo un vibrante flor completamente floración que le presentó a Charlotte. Dado que esta es nuestra primera reunión, no estoy seguro de cuál sería un regalo apropiado. Aquí, tome esta rose, señorita Charlotte. Oh, gracias. Charlotte aceptó la flor, ligeramente desconcertada. Lynette le disparó a Linney una mirada celosa. No recuerdo haber recibido una rosa arcoíris de mi hermano mayor antes. Bueno. Linney se rascó el cabello con frustración, sin saber cómo calmar el estado de ánimo de su hermana celosa. Parece que no debería seguir molestándolo hoy. Me quitaré el permiso ahora. Gracias por compartir las pistas de investigación y sus deducciones personales, señor Linney.
Los analizaré cuidadosamente cuando regrese. Buena suerte, señorita Charlotte. Después de despedirse de Linney y Lynette, Charlotte salió de la casa del hogar. En el momento en que salió, toda la fuerza drenada de su cuerpo. Aunque mantuvo una fachada compuesta, el implacable sondeo de Linney la había agotado por completo. Había controlado cada movimiento hoy, este hombre era aterrador. Afortunadamente, no tenía la intención de daño, en cambio, buscó cooperación. De lo contrario, Charlotte dudaba de que Maison Gardiennage encontrara un solo rastro si desapareciera. Aunque Lynette hablaba poco, Charlotte podía sentir su mirada persistente sobre ella como una sombra. El más mínimo movimiento inusual probablemente desencadenaría un golpe abrupto. Aunque esta experiencia se había sentido como un cepillo de muerte, las ganancias excedieron con creces las expectativas más salvajes de Charlotte. El sistema de inteligencia de Fatui demostró ser terriblemente eficiente, con suficientes pistas, podrían deducir mucho con facilidad. Sin embargo, la mente de Charlotte se refería a temores conflictivos. ¿Había sido el análisis anterior de Linney un engaño deliberado? O peor, ¿era cierto? ¿Fontaine albergó una organización aún más misteriosa y aterradora que la Fatui? Después de recuperar su compostura, Charlotte regresó a la oficina de vapor. Justo cuando se preparó para recuperar y destruir las cartas restantes, la editora en jefe Euprasia irrumpió en la habitación. Charlotte, ven rápidamente. Tenemos una gran cucharada. ¿Otra víctima? No es suficiente para que los nuevos reporteros manejen. Lo siento, pero tengo asuntos urgentes que atender. Puede que no tenga tiempo para escribir el informe. ¡Ey! Esperar. No es lo que piensas. Esta vez, la situación es aún más explosiva. Charlotte, ¿no has escuchado nada en absoluto? Euprasie notó la expresión desconcertada de Charlotte y no pudo evitar preguntarse qué había estado haciendo todo el día. Normalmente, Charlotte sería la primera en recibir noticias sobre tales incidentes explosivos. Sin embargo, Euprasie rápidamente abandonó más especulaciones y comenzó a explicarle a Charlotte. Hace unos momentos, la víctima del caso de suicidio en serie murió frente a la propia Hydro Archon Furina. ¿Qué? Además, la víctima parecía tener un amante presente en la escena. Ambos eran hombres. ¿Eh? El amante de la víctima parece haberse suicidado en el dolor. Oh. Charlotte, este informe es tuyo. Debes desenterrar más secretos. Está bien. Capítulo 22. El día perfecto de Furina. Estoy furioso. Ese despreciable asesino me ha hecho sentir tan culpable. Cuando Furina se enteró de la Maison Gardiennage que el llamado amante de la víctima era en realidad otra víctima, encontró una nota escondida en su bolsillo de ropa interior. Su contenido coincidía con el mensaje de la letra manchada de sangre. Al investigar más, se descubrió que las casas de los dos individuos estaban ubicadas en diferentes regiones, Fontaine y más allá de las fronteras de Fontaine, separadas por más de 1000 millas. Además, su vida cotidiana no mostró superposición en absoluto. En última instancia, el Maison Gardiennage fusionó todos los casos anteriores con el caso de suicidio en serie, confirmando que el culpable poseía algunos medios para controlar las acciones de las personas. Cuando se realizó esta realización, aquellos en el pináculo del poder de Fontaine temblaron. A partir de ese momento, comenzaron a albergar sospechas sobre todos los que conocían. Para evitar el pánico social, el Maison Gardiennage decidió no difundir esta verdad al público. Como una de las víctimas involucradas, Furina parecía aún más enfurecida. Por un lado, el asesino había jugado con ella, por otro lado, la existencia de un criminal tan vicioso que itineraba bajo su gobierno como la diosa del agua era intolerable. Yo, Furina, juro capturar a ese despreciable asesino y llevarlos ante la justicia. Esto es irritante. Sin externas presentes, Furina reveló su verdadero personaje sin restricciones. Clorinde. Furina gritó y Clorinde entró rápidamente en la habitación. ¿Qué requiere Lady Furina? Ve a recuperar todos los detalles de Maison Gardiennage con respecto al caso de suicidio en serie. Personalmente cazaré a esa rata que se atreve a burlarse de los dioses. Sí, Lady Furina. Aunque como el Archon Hydro, la seguridad de Furina generalmente estaba asegurada, Clorinde todavía se tomó un momento para instruir a los otros guardias antes de partir. JE, cuando personalmente aprehendo a ese asesino. Los ciudadanos de Fontaine seguramente difundirán historias de mi sabiduría y poder de boca a boca.
Quizás incluso los extranjeros vendrán a venerar y adorarme. Con este pensamiento, gran parte de la penumbra que nubla el corazón de Furina se disipó. De repente surgió de su asiento. Ah, lo he olvidado. Es hora de conocer a esos adorables sujetos que desean contemplar mi majestad a finales de cerca. Furina inmediatamente convocó a Maison Gardienge y preguntó sobre la cola del día. ¿Solo 3 personas? Una expresión de incredulidad cruzó la cara de Furina. En el pasado, aquellos que deseen verla habrían formado una cola que rodea el palacio de Fontaine. Maldita sea, ese miserable asesino. Pagarás por esto. Esta diosa te manejará personalmente, tu arrogancia no durará mucho. Aunque inicialmente frustrada, Furina pronto se dio cuenta de que a pesar de la reciente agitación, 3 personas aún se mantuvieron firmes en su devoción. Estos eran claramente sus fanáticos más devotos. Ja, 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 muy bien. Muy bien. Tráelos rápidamente. Dado que hoy hay muy pocas personas en la fila, les daré un poco de tratamiento especial. Permítales entrar en la habitación para una conversación más cercana. En el pasado, para recibir ciudadanos, Furina había establecido una habitación especial. Esta sala estaba meticulosamente organizada para demostrar su autoridad. Pronto, dirigido por miembros de Maison Gardienge, aquellos que desean ver a Furina aparecieron fuera de la habitación. El primero en entrar fue una niña. Al ver a un invitado tan especial, incluso Furina no pudo mantener su comportamiento habitual distante. Sin embargo, ella todavía adoptó un tono ligeramente maduro para educar a la niña sobre amar a sus padres y estudiar diligentemente. La segunda persona era una mujer de mediana edad que dijo que había esperado en la fila durante exactamente 1 año, y finalmente tuvo la oportunidad de conocer a Furina con tanta proximidad. Furina se sintió bastante satisfecha consigo misma. Mira lo adorable y dedicada que era esta persona. Fontaine necesitaba más personas como esta. La tercera persona era una niña de aspecto ordinario. Probablemente en sus 20s. Cuando Furina la vio, sonrió solemnemente y esperó en silencio a que la niña comenzara con elogios. Lady Furina, finalmente te he conocido. Furina estaba completamente aturdida por esta contundente declaración, las palabras dragaron recuerdos desagradables de su pasado. Ella vio a la joven ahuecando su rostro con ambas manos. Sus alumnos ahora en forma de corazón. Este debe ser el fanático más devoto entre todos los fanáticos. Tratar con tales fanáticos podría ser un desafío, pero Furina se negó a huir. Estableciéndose, ella asintió hacia la niña. En el fondo, sintió una punzada de satisfacción. Ah. Lady Furina asintió. Estoy tan bendecido. La joven habló mientras se acercaba gradualmente a Furina, su ritmo se aceleró. Adoro a Lady Furina. Mi corazón te pertenece completamente a ti. Ofreciendo mi corazón a Lady Furina. Con un repentino pop, los alumnos de Furina se dilataron. Ante sus ojos, la niña hundió una mano en su propio pecho. Ella se rasgó las costillas, extrayendo una quieta. Golpando el corazón que pulsaba con vapor blanco que se elevaba del maldito desastre. Sonriendo radiantemente, ella presentó el órgano a Furina. Por favor acepta mi corazón, Lady Furina. Después de un breve silencio, Furina de repente estalló en una serie de gritos aterrorizados y huyó de la habitación a toda velocidad. Tan aterrador. Tan aterrador. Furina permaneció acurrucada en una esquina con la cabeza cubierta durante mucho tiempo antes de calmar gradualmente. Sin embargo, sus hermosos ojos todavía temblaban ligeramente, las imágenes que había presenciado antes persistente obstinadamente en su mente. Finalmente, Furina reunió el coraje para ponerse de pie nuevamente y vacilante comenzó a caminar de regreso por el camino que vino. Había guardias de seguridad en la habitación en ese momento. Me pregunto si vio. Espero que esté bien ahora. Antes de que Furina llegara lejos, un periodista la detuvo. Cuando se dio cuenta de que el periodista estaba preguntando por el fallecido, Furina de repente sintió un impulso abrumador de contar su historia. Ella rápidamente aceptó la entrevista. ¿Escuchar? Puede que no creas esto, pero juro que es cierto. Como Dios, nunca mentiría. Después de contar los eventos, Furina temía que la periodista pudiera pensar que estaba inventando una historia de terror. Ella agregó apresuradamente, juro que es verdad. Nunca mentiría. No, tengo una fe completa en lo que dijo Lady Furina. El periodista asintió al escuchar las palabras de Furina. Luego continuó. Pero me gustaría entender los detalles. ¿Puedo preguntar, Lady Furina,
¿La joven actuó así en ese momento? PFFT. Bajo la atenta mirada de Furina, el periodista sumergió una mano en su propio cofre. Con una cara inexpresiva, imitó las acciones anteriores de la joven. Sintiéndose sangre cálida salpicada en su rostro y viendo el corazón que aún cae en la mano del periodista, Furina dejó escapar un grito aún más penetrante que antes. Ella huyó a una habitación a una velocidad superando sus límites, con barricadas adentro. Esta vez, Furina juró que no saldría de esta habitación hoy, ni dejaría entrar a nadie más. Solo el golpe de Clorinde sería respondido, nadie más. Sin embargo, momentos después, cuando el pánico de Furina comenzó a disminuir, sonó un golpe nítido en la ventana. El cuello rígido con tensión, Furina se volvió para ver a un hombre rubio extravagante presionado contra el vidrio, riendo salvajemente hacia ella. El hombre se rió al alza, perforando sus propios templos con los dedos. Luego, cuando llegó un momento, su expresión se congeló. Sus extremidades fueron flácidas y su figura desapareció de la ventana. Momentos después, un ruido sordo resonó desde abajo, un objeto pesado que golpea el suelo. ¡Ah! El grito de Furina colgó hoy en el aire, persistiendo en cada esquina. Capítulo 23. Nueva función del sistema desbloqueada. Suspiro. Charlotte exhaló mucho. La Maison Gardiennage se había calmado por completo, no importa cómo trató de obtener información, no dejaron pasar ninguna pista. Sin embargo, la evidencia existente sugirió que también descubrieron que las víctimas podrían haber sido manipuladas. Por lo tanto, el superior UPS había emitido una orden de broma a las fuerzas de seguridad. Sin el intel del INEI, Charlotte estaba segura de que no habría descubierto la verdad potencial ante las fuerzas de seguridad. No pudo evitar reconocer lo crucial que era tener una organización de inteligencia excepcional como el FATUI para reunir pistas para ella. Próximo. Charlotte decidió probar suerte con Furina. Sabía que una orden de mordaza nunca funcionaría en Furina, por lo que podría obtener algunos resultados inesperados. Pronto Charlotte llegó a la residencia de Furina. Sin embargo, antes de que incluso pudiera identificarse a Maison Gardiennage y obtener el permiso de entrada, vio a Furina agotarse con una expresión aterrorizada. ¿Extraño? Charlotte nunca había visto tal expresión en la cara de Furina antes. Inmediatamente sintió que esto debía ser una gran noticia, por lo que rápidamente avanzó para bloquear su camino. Señora Furina, ¿por qué estás tan en pánico? ¿Sucedió algo? ¿Podrías ahorrarme un momento para una entrevista? Charlotte abandonó toda dignidad periodística, disparando sus preguntas como una ametralladora mientras sigue corriendo. Pero lo que Charlotte no esperaba era que la cara de Furina de repente se llenara de inmenso terror al verla. No te acerques. Frente a la aturdida mirada de Charlotte, Furina se dio la vuelta y huyó hacia adentro a una velocidad aún mayor. Charlotte de repente se encontró interrogando intensamente su apariencia. ¿Podría realmente ser tan feo? Cuando Clorinde regresó de Maison Gardiennage con documentos en la mano, Furina finalmente encontró su puerto seguro. Ella se encogió en el amplio abrazo de Clorinde, olfateado y lloroso. Después de escuchar la cuenta completa, la ceja de Clorinde surgió profundamente. Ella convocó a Maison Gardiennage para realizar más consultas. Su investigación concluyó que el autor intelectual detrás del horrible rendimiento del suicidio frente a Furina era muy probable que el caso de suicidio en serie sea culpable. El comportamiento exhibido era simplemente demasiado extraño. Aunque no se encontraron mensajes correspondientes que coincidieran con las letras manchadas de sangre en los sospechosos, el regreso de Clorinde de Maison Gardiennage trajo noticias alarmantes. Cada detalle en las letras manchadas de sangre ahora coincidía perfectamente. Este descubrimiento escalofriante significó dos posibilidades: o el asesino había cesado temporalmente las operaciones, o se intensificarían a crímenes aún más horribles. Lo que Clorinde nunca anticipó fue que en el momento en que se alejó, Furina se convirtió en el objetivo de una nueva amenaza. Esta vez, el objetivo del asesino era nada menos que el arconte de Fontaine. ¡Qué acto tan descarado de blasfemia! Aunque Clorinde quería desesperadamente detener al culpable lo antes posible, su deber yacía con Furina. La tarea más apremiante ahora era consolar a Furina y evitar un mayor acoso del asesino. C. Clorinde. No puedo respirar. Al escuchar los sollozos ahogados de Furina, Clorinde se congeló momentáneamente antes de relajar su cuerpo tenso, que había sido rígido de ira. Mis disculpas, Lady Furina. ¿Está bien? Furina respiró hondo, pero antes de que pudiera terminar de hablar,
un botón del cofre de Clorinde se abrió, revelando una grandeza que nunca podría esperar alcanzar. El botón luego aterrizó directamente en su mejilla con un beso firme. ¡Guau! Curiosamente, aunque el impacto del botón no fue doloroso, Furina se sintió aún más desconsolada. Mis más profundas disculpas. Lady Furina. Ahora incluso Clorinde no sabía cómo consolar a Furina. TSK, sus defensas son bastante impresionantes. Lofan observó la estricta seguridad alrededor de la residencia de Furina e inmediatamente abandonó cualquier plan para asustarla nuevamente. Con este nivel de vigilancia, necesitaría intercambiar habilidades significativamente más fuertes para violar las defensas con éxito. Pero sus puntos eran cruciales para futuras operaciones, no podía desperdiciarlos imprudentemente. Aún así, no importa. Los puntos de incidentes anteriores deberían ser suficientes por ahora. Deje que la señorita Furina descansara por un tiempo. Aunque ya se había maravillado con la eficiencia del esquema, Lofan no pudo evitar exclamar nuevamente, atormentar a Furina era realmente demasiado rentable. Estos incidentes recientes carecían del espectáculo de decenas de miles de testigos, sin embargo, las recompensas de puntos se mantuvieron casi tan sustanciales. Fue puro ganancias. Los puntos obtenidos de estos sustos Furina casi duplicaron sus ganancias anteriores, sin embargo, el esfuerzo requerido fue exponencialmente menos. Pity Furina es simplemente la mascota de Fontaine. En otro país, probablemente generaría recompensas aún mayores. Echemos un vistazo a la función recién desbloqueada del sistema. Los puntos totales de Lofan ahora habían superado los 30.000. Desbloquear una nueva característica del sistema que le permitió ajustar varios aspectos del cuerpo que obtuvo a través de los intercambios. Esto incluyó modificar las proporciones de riqueza, poder, fuerza e incluso seleccionar su ubicación inicial, aunque esto fue a costa del triple el gasto de punto original. Esto amplió significativamente la flexibilidad operativa de Lofan y sería crucial para ejecutar sus próximos planes. Lofan examinó cuidadosamente la nueva característica, al darse cuenta de que el sistema había cuantificado diferentes cuerpos de calidad en valores numéricos. Cada cuerpo poseía asignaciones de puntos distintas, que podrían distribuirse a través de varios atributos. Por ejemplo, un cuerpo de 10 puntos solo tenía un punto de asignación. Si se asigna aleatoriamente al físico, daría como resultado una construcción ligeramente más fuerte. Si se asigna a la riqueza, podría otorgar una pequeña cantidad de fondos iniciales. Si está asignado al poder, bueno, tal vez convertirse en el rey niño de Fleuvesendre, pasando a un cuerpo de 300 puntos. Los puntos de asignación aumentaron a 10. Esto hizo que ese cuerpo fuera notablemente más ventajoso en comparación con la versión de 10 puntos. El siguiente era un cuerpo que valía 1000 puntos, un valor que Lofan nunca había intercambiado. Sin embargo, vino con 20 puntos completos para asignar. Si el sistema distribuyó aleatoriamente estos puntos, el cuerpo podría oscilar salvajemente entre identidades como pequeños comerciantes, empleados menores y aventureros oscuros. Vale la pena señalar que personalizar manualmente las características faciales y seleccionar una ubicación de renacimiento, cada uno requería un punto fijo. Otras opciones, como la raza y el género, también exigieron los gastos de puntos correspondientes. Aunque esto parecía complejo al principio, el proceso real demostró ser sencillo. El sistema mostró estadísticas actualizadas inmediatamente después de asignar puntos. El objetivo final de Lofan siguió siendo el cuerpo de Dios con un precio de 10 millones de puntos, una forma inmortal capaz de remodelar sin esfuerzo montañas y mares. Solo contemplarlo lo llenó de asombro. La puerta de enlace espacial que conecta mundos también requirió 10 millones de puntos. El camino para acumular suficientes puntos se extendió infinitamente ante él. A pesar de tener solo 30.000 puntos actualmente, que esperaba agotar pronto, Lofan no sintió desánimo. Incluso sin alcanzar su objetivo final, ya había ganado una inmensa alegría. Además, todavía tenía Furina, sin mencionar a Barbatos, Morax. Cada vez que Lofan pensaba en los dioses de Teyvat, se enfatizaba con confianza. Esas personas anteriores deberían alcanzar su límite pronto. Anticipando la inminente ola de puntos, Lofan no pudo evitar reírse. Con eso, se estrelló deliberadamente en la pared fuera de la residencia de Furina y pereció. Capítulo 24. Reiniciar el plan de purificación de Fleuvesendre. Cuando el caos comienza a propagarse, los más preocupados no son las masas empobrecidas que luchan por sobrevivir, sino aquellos que han disfrutado de los beneficios del poder y la riqueza.
Temen incluso el más mínimo cambio en sus vidas cómodas. Incapaz de aceptar ningún deterioro de su estado actual. Además, sus propias vidas ahora cuelgan en el equilibrio. Por lo tanto, en una habitación privada en el Hotel de Bord, varios individuos de considerable influencia en Fontaine se habían reunido aquí, su tumba de expresiones. Supongo que todos están al tanto de los eventos recientes, el medio. Comenzó el hombre anciano sentado a la cabeza de la mesa, sus dedos tocando ligeramente contra la superficie mientras examinaba a los nobles ensamblados. Entonces también debes entender por qué los he convocado a todos aquí. Por supuesto, Marquis Relf, tienes la intención de purgar a Cendre por completo esta vez, respondió Noble de inmediato, abordando el más alto ranking individual presente. Todos los asistentes tenían títulos nobles, sin ninguno más bajo que el de un vizconde. Sin embargo, Marquis Relf, ¿puedo preguntar qué nivel de minuciosidad necesitas de nosotros esta vez? Otro noble se aventuró con cautela. 5 siglos anteriores, la élite de Fontaine había intentado purgar a Cendre una vez antes. No habían anticipado la intensidad de la resistencia, lo que condujo a la pérdida de control sobre la opinión pública. Los nobles que habían estado anticipando alegremente su victoria se encontraron humillados y enfurecidos. Inmediatamente etiquetaron a los administradores de Fleuve-Cendre como traidores y enviaron a los cazadores de Maréchaussee para eliminarlos. Junto con la purga, los llamados rehenes que habían sido publicitados como cautivos de los rebeldes, es decir, los administradores de Poisson, también fueron eliminados. Esto sirvió dos propósitos: para evitar que la verdad se filtre, y porque Poisson y Fleuve-Cendre se unieron esencialmente a la cadera. Tenía sentido lidiar con ambos a la vez. Aunque la amenaza había sido eliminada, la protesta pública masiva hizo que estos nobles retrasaron la aceptación de los frutos de la victoria de Fleuve-Cendre y Poisson. Además, la incorporación de Neuvillette de muchos miembros de Melusine, aquellos que favorecieron la evidencia. Reunir y soluciones pacíficas. Para el Maréchaussee Pantome significaba que la cuchilla de la clase dominante se había vuelto menos efectiva. Por estas y otras razones, los nobles se abstuvieron de purgar Fleuve-Cendre nuevamente. La razón principal es que un Fleuve-Cendre sin líder tenía poco valor o amenaza en sus ojos. Sin embargo, esta perspectiva cambió cuando Callas, padre de Navia, se convirtió en el presidente de la Espina di Rósula. A través de los esfuerzos de Callas, la Espina di Rósula se convirtió en un nombre familiar entre la gente común. El entorno del Fleuve-Cendre se sometió a una mejora significativa. Mientras que las áreas sin ley todavía existían, Opeans Mails regresó gradualmente a los rostros de la mayoría de las personas. Las muertes por hambre se convirtieron en sucesos raros. Lo que hizo que Callas fuera más sabio que el gerente de Fleuve-Cendre de hace 5 siglos fue su constante expansión de la influencia de la Espina di Rósula. Incluso financió la construcción de las 3 rutas de envío más famosas de Fontaine, conectando varias ciudades importantes. Los logros de Callas en Fontaine y su prestigio entre la gente común convencieron a los nobles de abandonar cualquier pensamiento de arrancar esta tentadora fruta. La razón por la que la operación inicial de Fleuve-Cendre-Perche podría llevarse a cabo tan fácilmente fue doble. Por un lado, los nobles tenían mucho mayor poder que ahora. Por otro lado, el gerente de Fleuve-Cendre había cortado por completo los lazos entre el río y el mundo superior, permitiendo que los nobles controlen la opinión pública por completo. Pero la serie de movimientos de Callas destrozó por completo los planes de los nobles para apuntar al Fleuve-Cendre. Ahora, una oportunidad finalmente se había presentado. Al controlar la narración y amplificar el caso de suicidio en serie al público, podrían infundir miedo en la gente, haciéndoles ver a Cendre como una zona sin ley incontrolable. Esto les proporcionaría apoyo popular cuando tomen medidas. Bajo la gerencia de Callas, ni Fleuve-Cendre ni Poisson siguieron siendo las costillas de pollo poco apetitantes pero valiosas que alguna vez fueron. Especialmente después de que Callas financió la construcción de 3 nuevas rutas de envío, su deseo por estos 2 lugares se había vuelto insaciable. Habiendo aprendido de errores anteriores, planearon minimizar la reacción potencial al esperar el impacto del caso de suicidio en serie al fermento por completo. Sin embargo, surgieron circunstancias imprevistas. Las víctimas que habían saltado a la muerte no fueron impulsadas a la desesperación por sus circunstancias y manipuladas por otros. En cambio, fueron controlados por fuerzas desconocidas. Esto fue profundamente preocupante. Bajo la gerencia de la Espina di Rósula, los nobles sabían poco sobre la situación en Fleuve-Cendre. No tenían forma de saber cuántos agitadores controlados más existían,
dejándolos incapaces de descansar adecuadamente incluso durante las comidas y el sueño. A pesar de viajar con grandes entradas de guardaespaldas y seguridad mecánica, ningún noble podría evitar temer la posibilidad de enfrentar a las turbas de repente enloquecidas, a quien no le importaba nada por sus propias vidas. Además, el Maison Gardienge nunca había detenido al autor intelectual detrás de los ataques. Era posible que el culpable se escondiera dentro del propio Cendre. La necesidad de purgar el Fleuve Cendre se había vuelto urgente, obligándolos a convocar temprano para discutir el asunto. Esto ya no se trataba de ganancias, era una cuestión de supervivencia. Todos esperaban ansiosamente si purgar el Fleuve Cendre realmente garantizaría su seguridad. Todos los ojos se volvieron hacia Marquis Relf. De ahora en adelante, Fontaine ya no tendrá un Fleuve Cendre. Con estas palabras, Marqués Relf selló el destino de innumerables almas empobrecidas que viven en los barrios bajos. El Fleuve Cendre dejaría de existir, pero ¿a dónde irían sus habitantes? Ciertamente no serían colocados en los brillantes distritos de la ciudad. La gente del Fleuve Cendre se consideraba basura, nadie quería un recordatorio constante de suciedad en medio de ellos. Pero había más. Marqués Relf hizo una pausa antes de continuar. Envía a los cazadores de Marechaussee para infiltrarse en Poisson. E indique al alcalde que rechace la entrada a cualquiera que no tenga la ciudadanía de Fontaine. En Fontaine, cualquier criminal condenado y encarcelado en la fortaleza de Meropide sería despojado permanentemente de su ciudadanía sin medios de restauración. Sus hijos nacidos en el Fleuve Cendre se convertirían en no ciudadanos, igualmente negados de la ciudadanía de Fontaine. Este grupo comprendía la mayoría de la población de Fleuve Cendre. Y la declaración de Marquis Relf los empujó al borde de la desesperación. El marqués no mostró preocupación por la resistencia potencial, más bien, lo anticipó. Solo a través de su rebelión podría justificar completamente erradicando la amenaza. Si hubieran tragado su ira y se aferraron a la vida en secreto dentro de las fronteras de Fontaine, la afluencia repentina de una población tan grande inevitablemente interrumpiría a la sociedad estable. Esto empañaría la reputación de la Espina di Rósula, que el marqués buscaba evitar. Incluso si la Espina di Rósula demostró ser capaz de manejar a estas personas de manera efectiva, crearían deliberadamente pequeños accidentes para mantener el control. Al restringir continuamente su espacio vital, el marqués sabía que eventualmente estallarían en violencia, un esquema desnudo de provocación calculada. Aunque esta decisión condenó a decenas de miles a muerte, ni una sola persona presente encontró fallas en ella. En cambio, las sonrisas suprimidas largas florecieron en sus caras. Excelente. Con la seguridad de Marquis Relf, podemos estar seguros. Si hay algo con lo que podamos ayudar con respecto a este asunto, no dude en preguntar. No ahorraremos ningún esfuerzo para servir a Marquis Relf. Solo concéntrese en sus deberes asignados, intervino Marquis Relf con frialdad, cortando a los demás. Y vigila los informes de inteligencia recientes. El perpetrador de caso de suicidio en serie podría contactarnos pronto. En opinión de Marquis Relf, la mente maestra detrás de los suicidios en serie era un completo loco, indiferente a la vida humana y realizando experimentos grotescos, o alguien que albergaba malicia pura hacia los estratos más bajos de la sociedad. Aquellos que creían contaminaron el aire y desperdiciaron recursos por existir. Independientemente de qué hipótesis demostró ser cierta, es probable que el perpetrador se acerque a ellos para la cooperación en el futuro cercano. El primer escenario permitiría al loco adquirir más sujetos de prueba, mientras que el segundo alineó sus intereses. Ambas partes podrían explotar la situación antes de erradicar la amenaza por completo. Incluso si fueran eliminados directamente, solo habría beneficios y sin inconvenientes. Para un individuo tan peligroso, cuando su lealtad no podía garantizarse, era mejor que desaparecieran. Al final, todo el trabajo sucio podría fijarse en ellos, haciendo uso completo de su existencia. Después de escuchar las palabras de Marquis Relf, los nobles se estremecieron ante la idea de tener que cooperar con el loco detrás del caso suicida en serie. Pero después de recuperar su compostura, asintieron repetidamente, sin atreverse a cuestionar los arreglos del marqués. Dentro de menos de un día después de que los nobles se dispersaran, los principales informes de los periódicos cambiaron sutilmente su redacción para señalar todas las recientes sospechas hacia Fleuve Cendre. Dame un periódico. De inmediato, señor. Aquí tienes. El periódico finalmente aterrizó en manos de un caballero que parecía tener unos 30 años. Se apoyó en un bastón,
Su cabello blanco plateado brillaba debajo de un sombrero de jugador de bolos negro. Y una visión de Piro se asomó de su cintura. El caballero desplegó el periódico, analizando su contenido con un gran interés. Las esquinas de sus labios se curvaron gradualmente en una sonrisa. Finalmente está aquí, murmuró, arrugando el papel en una pelota y la arrojó a la basura. En medio de la charla de los transeúntes, los pasos del caballero se volvieron más ligeros mientras se dirigía hacia una de las entradas al Fleuve Cendre. El programa está a punto de comenzar. No puedo dejar que el personaje principal llegue tarde a su propio debut. Capítulo 25. Se anuncia el plan de purificación de Fleuve Cendre. Señorita Navia, lo siento mucho. Este orden vino de más arriba, y no hay nada que pueda hacer. Thierry habló impotente, mirando la cara ansiosa de Navia. Cuando se emitió la orden por primera vez, inmediatamente usé mis conexiones para cuestionarlo. Pero la persona que lo emitió tiene una posición muy alta, y no tengo poder para detenerlos. Además, debido al reciente caso de suicidio en serie, las personas de Fontaine están incómodas. Hay un considerable apoyo público para el plan de purificación de Fleuve Cendre. Pero en esta situación, Fleuve Cendre es la verdadera víctima. Escuchando las palabras de Thierry, Navia voló a la ira. ¿Desde cuándo la víctima tiene que asumir la responsabilidad de la tragedia que lo sucede? ¿Qué creen que son esos bastardos de alto y mal gusto que son los residentes de Cendre? ¿Solo basura para ser arrojados a su capricho? Mi padre apenas ha fallecido, y ya están ansiosos por suprimir la espina dirrósula. La voz de Navia aumentó con emoción, llamando la atención de otros oficiales de Maison Gardienne. Cuando la vieron, lanzaron miradas comprensivas, pero ninguno dio un paso adelante para apoyarla. En cierto modo, Navia se estaba convirtiendo en un chivo expiatorio para la incompetencia de Maison Gardienne. Ahora que la atención pública había cambiado de la Gardienaje Maison a Fleuve Cendre, muchos oficiales sintieron un aumento de alivio, seguido de una ola de culpa. Pero entonces, muchos recordaron de repente el nombre Callas de Infiel, y su culpa desapareció. El apoyo público generalizado para este decreto se debió en parte a los crímenes de los que el padre de Navia había sido acusado. En este momento, Navia estaba demasiado angustiada para notar la mirada extraña que la gente le estaba dando. Sus ojos permanecieron fijos en Thierry. Lo siento, señorita Navia. Realmente hice todo lo posible, dijo Thierry, inclinando la cabeza avergonzada. Todavía se sentía culpable por no poder ayudar con la situación de Callas, y ahora había fallado nuevamente. Finalmente, Navia pareció desinflarse, como si toda la fuerza hubiera sido drenada de su cuerpo. Señorita Navia, ¿estás bien? Melus y Silver preguntaron ansiosamente, corriendo a su lado. ¿Estoy bien?, respondió Navia, presionando su mano en la frente con dolor, aunque parecía todo menos bien. Lo siento, Thierry. Dejo que mis emociones me superen. Este asunto está realmente más allá de tu control ahora. Para su propia seguridad, no intente detener este decreto nuevamente y no intentes contactarme más. Señorita Navia. Recuerda mis palabras. Navia interrumpió a Thierry antes de que pudiera continuar, luego se fue con Melus y Silver. Thierry observó la figura algo frágil de Navia retirándose, su rostro grabado con un profundo conflicto. En solo unos días, las cosas se han convertido en este desastre. Esos bastardos deben haber planeado esto desde el principio. Fleuve Cendre es la víctima. Sin embargo, sus residentes están siendo cuestionados y expulsados por el público y esos nobles corruptos. ¡Qué broma tan enferma! Navia nunca había imaginado que un momento en que estaba reflexionando sobre pistas pasadas por alto, decidida a descubrir al culpable detrás de la persecución de Fleuve Cendre, y al siguiente, todo el distrito enfrentaría expulsión y un bloqueo prolongado. Hacen que suene tan simple. ¿Cómo se supone que todos los residentes de Fleuve Cendre se trasladan? Tienen la audacia de reclamar que es por nuestro propio bien. Esos bastardos despiadados. Señorita Navia, sé que estás furioso y desconsolado, pero la espina dirrósula necesita tomar una decisión rápidamente. No nos dan mucho tiempo. La cara de Melus también estaba contorsionada de ira, pero logró mantener su tono relativamente tranquilo. Esos bastardos claramente están tratando de eliminarnos por completo. Deberíamos defendernos. Silver apretó los dientes, su furia en las acciones inhumanas de los nobles apenas contenidas. ¿Luchar? ¿Con qué? ¿Tu caliente coraje de sangre?
¿O las decenas de miles de residentes de Fleuve-Cendre que apenas pueden evitar morir de hambre? Preocupado por la reacción de Navia, Melus rompió despiadadamente plateado a la realidad. Sus duras palabras pesaron mucho en las tres. Espina di Rósula era una organización de ayuda civil con una fuerza de combate mínima. Y los residentes de Fleuve-Cendre eran aún menos confiables. Aunque el distrito de Fleuve-Cendre albergaba a muchos delincuentes, algunos con considerable poder, la mejor Espina di Rósula podría esperar fue que no causarían problemas. Esperar que arriesgaran sus vidas para la organización fue absurdo. Estos delincuentes, que viven en el área de Fleuve-Cendre sin ley, siempre había sido un problema de soporte. Espina di Rósula buscó erradicar. Ahora, la organización tuvo que protegerse contra ellos pateando a Espina di Rósula mientras estaba abajo. ¿Los residentes ya saben sobre esto? Finalmente, Navia habló con dificultad, preguntando a Melus sobre la situación. Señorita Navia, los rumores ya están circulando. Pero no creo que todos les crean completamente. La cara de Melus estaba retorcida de angustia mientras hablaba. La razón principal de su incredulidad fue el miedo al futuro. Parece que no tenemos más remedio que reubicar temporalmente a estas personas a Poisson y resolver las cosas desde allí, dijo Navia, cerrando los ojos cansados. Poisson era un pueblo pequeño, completamente incapaz de acomodar a todos los residentes de Fleuve-Cendre. Pero no había otra opción. Incluso con esta decisión, Navia no pudo evitar preguntarse cuántos residentes perecerían durante el arduo viaje. Más realistas, el camino de Fleuve-Cendre al distrito superior era simplemente intransitable para la mayoría de las personas. Incluso individuos sanos estarían agotados por la subida, y Fleuve-Cendre era el hogar de muchos ancianos y niños. Mientras más Navia considerara la situación, más difícil se convirtió en suprimir su dolor e ira. Había tomado un valor considerable para hablar las palabras que tenía. Con esa sola oración, había decidido el destino de innumerables vidas. El peso de tal responsabilidad la llenó de un temor abrumador, y las lágrimas brotaron en sus ojos antes de que incluso se diera cuenta. Déjame manejar esto, señorita Navia. Entregaré el pedido. Melus observó el frágil estado de Navia, su corazón dolía tan intensamente que apenas podía respirar. La había visto crecer y en su corazón. Ella era como su propia hija. ¿Cómo podría soportar dejarla soportar tal tormento de conciencia? Está bien, Melus. Navia olfateó, limpiando las lágrimas de su rostro. Su expresión se endureció una vez más. Soy el presidente de la Espina di Rósula. Todos los pecados y consecuencias deben ser asumidos por mí. Mientras ella hablaba estas palabras, sus pensamientos se dirigieron a su padre. Si todavía estuviera vivo, ¿habría encontrado una mejor manera? Capítulo 26. El dilema de la Espina di Rósula. Señorita Navia. Bastante, plata. Ve a reunir a todos. Navia rechazó la oferta de Melus de tomar la carga de conciencia para ella. Como líder de Espina di Rósula, fue en última instancia responsable de los residentes que confiaban en la organización. Además, su padre se había ido. Ya no podía permitirse el lujo de actuar como una niña. Muy bien, señorita Navia. Silver asintió a regañadientes y se apresuró. Navia volvió a Melus. Melus, ¿cuánta financiación le queda a la Espina di Rósula? Por favor, espere un momento, señorita Navia. Melus calculó en silencio, luego rápidamente le dio una figura. Escuchando la cantidad, la expresión de Navia se volvió sombría. ¿Eso es todo? Debe ser el estigma persistente de la muerte injusta de mi padre. Esto no es suficiente para evacuar a los residentes de Fleuve-Cendre a Poisson, ni siquiera a los ancianos y niños. Recuerdo que el tío Marcel actualmente está haciendo negocios en Poisson. Espero que podamos tomar prestados algunos fondos de él. Eso es todo lo que podemos hacer por ahora, señorita Navia. Melus observó la expresión distante de Navia y suspiró internamente. ¿Cuánta más desgracia debe infligir los cielos a la señorita Navia antes de que se satisfagan? La idea de Navia, apenas recuperada de la muerte de su padre, ahora cargado de la vida y el futuro de decenas de miles de residentes de Fleuve-Cendre, perforó el corazón de Melus. Señorita Navia, todos han llegado y están esperando afuera, anunció Silver. Navia respiró hondo y salió de la habitación. Tan pronto como Navia salió, innumerables ojos se fijaron sobre ella. Estas miradas llevaban una compleja mezcla de emociones. Sin embargo, la multitud permaneció completamente en silencio, como si esperara el veredicto de un destino desconocido.
El peso de su atención casi destrozó el frágil coraje de Navia. Después de varias respiraciones profundas, finalmente encontró la fuerza para hablar. Todos, escúchame. Debido a un decreto del alto mando de Fontaine, es posible que tengamos que dejar temporalmente a Fleuve-Cendre. Pero tenga la seguridad de que iré a Poisson primero para organizar la vivienda y los arreglos de vivienda para todos. También me aseguraré de su transporte seguro allí. Así que empaca sus pertenencias en los próximos 2 días. Solo después de que Navia terminó de hablar con una voz que no era particularmente ruidosa, los residentes circundantes finalmente comenzaron a expresar sus preocupaciones. ¿Realmente tenemos que irnos a Fleuve-Cendre, señorita Navia? Preguntó una mujer de mediana edad que sostenía la mano de su hijo, su rostro lleno de renuencia. Gracias a la ayuda de la espina di Rósula, su vida, aunque todavía es modesto, había mejorado significativamente en comparación con antes. Fleuve-Cendre a menudo se describió como una tierra sin ley, un refugio para los delincuentes y un caldo de cultivo para el vicio. Pero después de vivir aquí durante tantos años, muchos residentes habían llegado a considerarlo como su hogar. Navia asintió con gran dificultad en respuesta a la pregunta de la mujer. En ese momento, el hijo de la mujer comenzó a sollozar. Mamá, no quiero irme aquí. Nunca he visto el mundo exterior, pero este lugar es maravilloso. Me encanta aquí. Y he hecho tantos buenos amigos. No quiero que me separen de ellos. Suspiro. La mujer se agachó, acariciando suavemente la cabeza de su hijo mientras hablaba suavemente. Escúchame. Ella dijo suavemente. Monsieur Callas fue un gran benefactor para tu madre. Hizo tanto por nosotros. La señorita Navia es su hija, y debemos confiar en sus arreglos. ¿No seas terco? La conversación entre madre e hijo perforó el corazón de Navia. Sus ojos ardieron con lágrimas sin derramarse, y rápidamente alejó la cabeza. No dispuesto a dejar que los residentes vean su vulnerabilidad. Ahora más que nunca, los residentes necesitaban un pilar de fuerza. Si ella mostraba debilidad, solo profundizaría sus ansiedades. En ese momento, los residentes circundantes comenzaron a susurrar entre ellos, creando un breve murmullo antes de quedarse en silencio nuevamente. Señorita Navia. Hablo por todos aquí. Un camarero salió de la multitud. Todos confiamos en la espina di Rósula y la señorita Navia. Sabemos que la señorita Navia no nos pediría que nos reubiquemos a menos que fuera absolutamente necesario. Así que, por favor, tenga la seguridad de la señorita Navia. Haremos todo lo posible para persuadir a los reacios a salir de Fleuve-Cendre. Háganos saber cuándo deberíamos partir. Gracias a todos. Navia ya no podía contenerse. Abrumado por su comprensión, las lágrimas corrieron por su rostro. Al mismo tiempo, se metió con enojo por la injusticia de Fat. ¿Por qué, después de que estas personas trabajaron tan duro para sobrevivir, alguien siempre trató de robar su último fragmento de felicidad? Mientras tanto, la escoria que camina entre ellos en la piel humana vivía vidas de lujo inimaginable. Pero Navia rápidamente abandonó un resentimiento tan inútil. Limpiando sus lágrimas, prometió a la multitud. Tenga la seguridad de que todos. Poisson es la sede de la espina di Rósula. Haré todo lo que esté a mi alcance para asegurarme de que te establezcan allí cómodamente. Sintiendo el peso de la confianza de tanta gente, Navia encontró la carga más pesada de lo que podría haber imaginado. Pero la realidad golpeó con brutal repentina. Cuando Navia corrió desde el área de Fleuve-Cendre a Poisson, el alcalde de Poisson entregó noticias que destruyeron sus esperanzas. Solo los ciudadanos de Fontaine serán aceptados. Lo siento, Navia. Estas son las nuevas reglas de arriba. No es solo Poisson. Lo mismo se aplica en toda Fontaine. Al escuchar esto, el cuerpo de Navia se balanceó como si pudiera colapsar en cualquier momento. Señorita Navia. Melus y Plata se apresuraron a estabilizarla, sus caras sombrías. Esto es indignante. Melus finalmente se rompió. Sintió una ira asesina. Listo para luchar contra esos bastardos hasta la muerte. Mata a uno y vale la pena, mata a dos y es una ventaja. Para ellos, nuestras vidas no son más que basura de todos modos. Nos están llevando a una esquina, con el objetivo de destruir completamente la espina di Rósula y los residentes de Fleuve-Cendre. Los tres inmediatamente se dieron cuenta de que los nobles no solo estaban atacando a los residentes de Fleuve-Cendre, tampoco tenían intención de ahorrar la espina di Rósula. Si la espina di Rósula asumiera la responsabilidad de reubicar a los residentes de Fleuve-Cendre,
estarían paralizados financieramente en poco tiempo. Especialmente porque no pudieron acomodarlos en Poisson. Además, dado que estas personas desplazadas no eran ciudadanos de Fontaine, podrían ser calificados fácilmente como rebeldes en cualquier momento. Por otro lado, si la Espina di Rósula decidió quedarse y no hacer nada, perderían toda credibilidad y apoyo, lo que finalmente conduce a su propia destrucción. ¿Qué esquema tan vicioso? Capítulo 27. Atraído al juego. Señorita Navia, no es que no esté dispuesto a ayudar, pero simplemente no tengo los fondos. Desde que Monsieur Callas fue acusado de asesinar a su amigo, mi negocio, como una compañía hermana de la Espina di Rósula, ha sufrido pérdidas significativas. Recientemente he logrado cubrir los déficits anteriores. Por supuesto, me niego absolutamente a creer que Monsieur Callas haría tal cosa. Debe ser inocente. Al ver la expresión problemática de Marcel, Navia sintió poca agitación emocional. Los implacables golpes habían dejado su corazón entumecido. Incluso si de alguna manera pudieran recaudar los fondos, la ciudad no los aceptaría. Su única alternativa a salir de Fleuve-Cendre sería los bosques infestados de monstruos y las montañas llenas de mecanismo llenos de meca plagadas de anomalías del programa. Dejando de lado el inmenso costo de tallar un refugio seguro en ese lugar. El transporte de necesidades diarias para decenas o incluso cientos de miles de personas forzaría su presupuesto ya escaso al punto de ruptura. Señorita Navia, dijo Marcel, apretando los dientes después de un largo silencio, Monsieur Callas fue muy amable conmigo. No estaría donde estoy hoy sin él. Estoy dispuesto a vender algunos de mis activos para recaudar fondos para Espina di Rósula. Por favor, no hagas eso, tío Marcel, dijo Navia, su rostro palideciendo ante sus palabras. Gracias por su amabilidad, pero los fondos de Espina di Rósula siguen siendo suficientes por el momento. Podemos discutir otras soluciones cuando se quedan bajos. Navia miró a Marcel. Sus ojos se llenaron de un dolor indescriptible. Si Poisson hubiera estado dispuesto a aceptar a los residentes de Fleuve-Cendre, ella habría tragado su orgullo y ha rogado un préstamo para garantizar su seguridad. Pero ahora, ninguna ciudad en Fontaine disfrutaría de la gran mayoría de ellos. Incluso si Marcel vendiera todos sus activos, sería una gota en el balde. Seguiré buscando otras opciones. Gracias por creer en mi padre, tío Marcel. Una sonrisa peculiar se deslizó sobre el rostro de Marcel mientras escuchaba las palabras de Navia. Pero los tres estaban demasiado preocupados por sus problemas para notar su extraña expresión. La señorita Navia, el personaje de Monsieur Callas está más allá del reproche. Debe ser inocente. Esperamos que atrapes al verdadero culpable pronto. Lo haré. Navia declaró, sus ojos ardiendo con determinación e ira. Al darse cuenta de que había perdido demasiado tiempo en Poisson y preocupado por la situación en Fleuve-Cendre, Navia tuvo que despedirse de Marcel. Muy bien, señorita Navia. Por favor, tenga cuidado con su viaje. Si hay algo que pueda hacer para ayudar, no dude en preguntar. Soy uno de ustedes ahora. Daría todo lo que tengo que ayudar. Cuando Navia y sus compañeros desaparecieron en la distancia, la fachada en la cara de Marcel se derrumbó, revelando un toque fugaz de intención asesina antes de que la enmascarara rápidamente. No hay necesidad de ensuciarse las manos. La Espina di Rósula se convertirá en historia por sí sola. Pero Fontaine debe estar en el caos en este momento. La supervisión de otras ciudades probablemente se haya debilitado considerablemente. Quizás esta sea una oportunidad. Vigneire, espera. Te traeré de regreso a mi lado lo antes posible. Regresando al distrito de Fleuve-Cendre, Navia y sus compañeros caminaron por las orillas del Fleuve-Cendre. Las carreteras, ahora limpiadas, ya no eran tan sucias y caóticas como antes. La limpieza de una área tan vasta debe haber costado innumerables horas de parto y sudor, sin embargo, los residentes habían emprendido la tarea con poca queja. Para muchos, el Fleuve-Cendre se había convertido en su hogar. Y algunos nunca habían puesto un pie en el distrito superior. Mientras que la gente del distrito superior disfrutaba de la limpieza, la belleza y la luz del sol, los residentes del Fleuve-Cendre soportaron la suciedad, el crimen y la oscuridad. Sin embargo, aún así, los nobles se negaron a dejarlos en paz, conduciéndolos implacablemente al borde. Navia anhelaba a Rebel. Para apoderarse de esos malditos nobles y obligarlos a arrodillarse antes de todos los residentes de Fleuve-Cendre y rogar por perdón. Pero la rebelión fue más fácil decirlo que hacerlo.
El mero pensamiento de la abrumadora marea de Gardemex que convergieron en una inundación de acero hizo su rostro pálido. ¿Cómo podrían pelear? Era imposible. Se enfrentaron al poder total de una nación. A medida que se acercaban, las piernas de Navia se volvieron más pesadas. No sabía cómo enfrentar a aquellos que habían colocado sus esperanzas en ella, especialmente después de las promesas seguras que había hecho antes de irse. La inmensa presión amenazó con aplastar los hombros frágiles de Navia, y su respiración creció. Melus y Silver, de pie a su lado, observaron a Navia con una profunda preocupación, pero no sabían cómo consolarla. En ese momento, una conmoción inusual los alcanzó desde la distancia, y los tres inmediatamente se dieron cuenta. «Señorita Navia. Suena como una explosión», exclamó Melus. La cara de Navia palideció ante sus palabras. «Vamos a ver si alguien está herido», dijo. Sin dudarlo, el trío se apresuró hacia la fuente del sonido. A medida que se acercaban, las explosiones se aclararon y sus corazones se volvieron más pesados. Navia rezó en silencio para que nadie hubiera sido dañado. Quizás sus oraciones fueron respondidas. Cuando llegaron a la escena, no encontraron un cuadro infernal de carnicería. El corazón de Navia saltó un ritmo cuando vio por primera vez el Gardemec, pero luego una figura envuelta en llamas se materializó ante él, interceptando cada bala y caparazón. Una explosión ensordecedora sacudió el aire una vez más. Antes de los ojos del trío. La figura balanceó su arma con fuerza feroz, rompiéndola en la cabeza del Gardemec. El momento de impacto produjo un ruido metálico acompañado de tonos extraños y disonantes. Bajo el golpe brutal, las chispas estallaron de la cabeza del Gardemec antes de que se estrelló en el suelo en un montón sin vida. Navia notó que dos Gardemecs ya estaban derrotados. Siguiendo el mismo método, la cifra eliminó rápidamente al tercer y último guardia. Con la tarea completada, la cifra se volvió fríamente a los dos oficiales de Maison Gardienge parados cerca, sus caras se torcieron de terror. No es el momento todavía. ¿Estás tan ansioso por demostrar tu lealtad a tus amos? Pídate ahora, o no tendrás otra oportunidad. Pagarás por esto. Sin dudarlo, los dos oficiales escupen sus amenazas y huyeron en desorden. Con la crisis evitada, Navia y sus compañeros visiblemente dieron un suspiro de alivio. Solo entonces Navia dirigió su atención a la figura ante ellos. Era un hombre de mediana edad con un traje formal negro. Sus mangas rodaron para revelar brazos musculares que irradiaron la fuerza. Solo ahora Navia se dio cuenta de que lo que había confundido con un arma era en realidad una guitarra. Capítulo 28. ¿Es realmente tan difícil? Muchas gracias, Monsieur Gret. No era nada, señora. Ayudar a otros es una virtud que todo caballero debería poseer. El tío Gret es tan fuerte. Quiero ser como él cuando sea grande y protejo a mi madre. Ja, ja. Bueno, será mejor que recuerdes esas palabras, una pequeña. Tendrás que entrenar duro para cumplir esa promesa. El hombre se rió entre dientes mientras caminaba hacia la esquina, recuperando su caña desechada y su sombrero de copa del suelo. Se quitó el polvo de su sombrero, lo colocó lentamente sobre su cabeza y se apoyó en su bastón cuando regresó a la mujer y al niño. En este momento, Navia y sus compañeros también se habían acercado. Señorita Navia. La cara de la mujer registró sorpresa al ver a Navia, transformándose rápidamente en deleite. Ella saludó a Navia calurosamente e instó a su hijo a hacer lo mismo. Entonces eres la señorita Navia de la Espina di Rósula. Es un placer conocerte. Al notar el gesto de la mujer, el hombre parecía finalmente reconocer a Navia y sus compañeros. Se volvió. Se quitó su sombrero negro con cortesía impecable y lo sostuvo contra su pecho mientras se inclinaba ante Navia. Solo entonces Navia se dio cuenta de que el arma que había vislumbrado antes era una guitarra plateada. Ahora colgado sobre su espalda, su brillo metálico y sus intrincados patrones artísticos insinuaban su exquisita artesanía. Lo que más golpeó a Navia fue cuán completamente había cambiado el comportamiento del hombre. Ahora sus mangas estaban bajas, cada una de sus palabras y movimiento adheridos a los estándares de un caballero, exudando un aire de elegancia y compostura refinadas. Este era un marcado contraste con el aura salvaje, casi salvaje que le había sentido antes. El hecho de que tales temperamentos sorprendentemente diferentes pudieran coexistir dentro de una sola persona despertar la curiosidad de Navia. Ella acumuló su cerebro, tratando de recordar si alguna vez había oído hablar de alguien como este antes. Al darse cuenta de la confusión de Navia, Melus se inclinó más cerca y susurró una explicación. Se llama Gret.
Todo lo que sabemos es que es un exprisionero que escapó de la fortaleza de Meropide hace 3 años. Incapaz de sobrevivir en el distrito superior, llegó a Fleuve-Cendre. Es bastante solitario, que vive en la esquina sureste del distrito. Pocas personas interactúan con él y no tiene una familia conocida. No habíamos visto una visión sobre él antes. Entonces podría haberlo adquirido recientemente. Así que solo ha estado activo recientemente, pensó Navia. No es de extrañar que no hayan oído hablar de él antes. Después de la explicación de Melus, Navia tenía una comprensión básica del hombre. Ella se volvió hacia él y le dijo, Monsieur Gret, gracias por su ayuda. No es nada. Simplemente hice lo que pude. No es nada comparado con lo que hace la Espina di Rósula. Hablando de eso, le debo mi vida relativamente pacífica en Fleuve-Cendre en estos últimos años a todos en la Espina di Rósula. El hombre sonrió, ajustó su fedora y habló lentamente. Navia y sus compañeros inmediatamente sintieron una calidez hacia él. Su voz parecía poseer un encanto peculiar, como una suave brisa de primavera. Volviendo a la mujer y su hijo, dijo suavemente, lamento haber llegado demasiado tarde. Tu hogar ya no es habitable, ¿verdad? Si no te importa, tengo una tienda de campaña que me hice. Los materiales no son los mejores, pero es resistente y duradero. A la mujer, por supuesto, no le importaba en absoluto y le agradeció profusamente. Luego, el hombre reunió los restos de metal dispersos por el Gardemec, los materiales que la mujer no podía usar, y regresó a la máquina para continuar desmantelándola. Navia vio los movimientos increíblemente hábiles de Monsieur Gret, su sorpresa creciendo. No pudo evitar preguntar, Monsieur Gret, ¿has trabajado con Gardemex antes? De nada. Solo comencé a aprender sobre desmantelarlos hace unos días. Pero pareces tan competente, como si hubieras hecho esto cientos, incluso miles de veces. ¿Es realmente tan difícil? Al escuchar su tono ligeramente sorprendido, las palabras de Navia atrapadas en su garganta. Ella sospecha que él estaba siendo sarcástico. Pero su expresión completamente indiferente disipó esa noción. Sin embargo, esta realización la golpeó aún más fuerte. Maldita sea, odio los genios. Muy bien, vamos. Te llevaré a mi casa para tomar la tienda. El hombre rápidamente desmanteló los componentes vitales y las armas intactas de los Gardemex, asegurándolos con una cuerda resistente que había preparado de antemano. Mientras levantaba el paquete, las piezas de metal se juntan, produciendo una serie de sonidos de clink-clank. Navia ahora entendía por qué el hombre había atacado deliberadamente las cabezas de los Gardemex, para preservar la integridad de sus otras partes. Si bien el núcleo dentro de las cabezas de los Gardemex era el componente más valioso, estaba claro que el hombre no tenía uso para ello. Al destruirlo, eliminó cualquier posibilidad de que Maison Gardienge lo recuperara. Navia se encontró intensamente curiosa sobre este hombre, alguien con fuerza y refinamiento, y una notable aptitud para la artesanía. Ella decidió tomar la iniciativa. Monsieur Gret, ¿sería posible que visitemos su residencia actual? Al escuchar las palabras de Navia, la sonrisa del hombre permaneció sin cambios cuando respondió, por supuesto. Sería un honor tener a una dama tan hermosa como la señorita Navia visitó mi casa. Por favor, sígueme. El hombre abrió el camino, con los demás siguiendo atrás. Aprovechando la oportunidad, Navia le preguntó a la mujer sobre Gret. Como la mujer se había dirigido a él por su nombre antes, claramente se conocían bien. A través de la explicación de la mujer, Navia se enteró de que después de que ella se fue Fleuve-Cendre, los oficiales de Maison Gardiennage ansiosos por complacer a los nobles habían aprovechado la oportunidad de traer a Gardemex al distrito para provocar problemas. Aunque algunos de los miembros de la Espina di Rósula estacionados allí lograron alejarlos, la fortaleza formidable de los Gardemex, combinada con la gran cantidad de oficiales que causaron problemas, había impactado severamente la vida de muchos residentes. Si bien los oficiales no tenían la intención de matar a nadie, habían causado estragos a través del vandalismo, dejando a muchas personas sin hogar. Gret había aparecido en este momento, mostrando una gran fuerza y generosidad. Proporcionó tiendas simples a aquellos que habían perdido sus hogares, pidiendo solo una tarifa trivial. Incluso si la gente no podía permitirse esa pequeña cantidad, aún les daría las carpas gratis. Además, el hombre había distribuido una cantidad considerable de comida y ocasionalmente tocó algunas canciones para aliviar el estrés psicológico de todos, lo que le valió una inmensa gratitud de muchos. En poco tiempo,
Gret había construido una sólida reputación en el área, habiendo cuidado a numerosas personas. Al escuchar esto, la mirada de Navia y sus compañeros hacia la figura retirada del hombre se desplazó, ahora teñida de respeto. Capítulo 29. Navia, es como mi padre. En poco tiempo, dirigido por el hombre, el grupo llegó a un bullicioso asentamiento. Navia miró asombrado la escena delante de ella. Innumerables carpas se alinearon en ambas orillas del Fleuve Sendre, numerándose en los cientos en un recuento aproximado. La tela de la tienda era claramente económica, pero resistente y duradera, aunque notoriamente difícil de trabajar. El hecho de que alguien hubiera logrado elaborar tiendas de campaña de este material hablaba mucho sobre su habilidad. Además, las carpas se hicieron en varios colores, agregando un toque de atractivo visual que demostró la meticulosa atención del fabricante. Una multitud de personas se reunió, charlando felizmente, mientras que los niños corrían entre las tiendas, jugando y riendo. Un anciano había colocado un pequeño taburete en el suelo y se sentó ante una tienda de campaña, mirando la escena con una sonrisa cálida y benévola. Ser testigo de esta escena de primera mano fue mucho más impactante que la descripción de la mujer para Navia. Incluso Melus y Silver se quedaron congelados con asombro. Si sus recuerdos les sirvieron correctamente, este lugar había sido mortal en silencio hace solo 3 días, debido a su distancia desde la fortaleza de la Espina di Rósula. Sin embargo, ahora, Navia sintió que el lugar era tan animado como la propia sede de la Espina di Rósula. Era casi increíble. Después de que el decreto de purgar se había emitido a Sendre, Navia nunca imaginó que vería tantas sonrisas en las caras de sus residentes, como si la agitación más allá de sus fronteras nunca las hubiera tocado. Todos, por favor, sígueme. Mira tu paso, si accidentalmente pisas las pertenencias de alguien, tendrás que pagar una compensación. A lo sumo, puedo persuadirlos para que le den un descuento del 20%. El hombre habló con un tono lúdico, luego saludó con entusiasmo a las personas que lo rodean, que respondieron aún más calurosamente. Después de un tiempo, Navia se sorprendió al descubrir que el hombre recordaba el nombre de todos, incluso el de los niños. Tío Gret, finalmente has vuelto. Quiero un juguete arañara. ¿Puedes hacer uno para mí? De repente apareció un niño pequeño y abrazó la pierna del hombre, haciendo pucheros y quejándose. Lo siento, Monsieur Gret. Este niño es demasiado travieso. No te molestes a Monsieur Gret mientras trabaja. La madre del niño se apresuró, disculpándose con el hombre. Pero el hombre simplemente se rió entre dientes, se dobló ligeramente y palmeó la cabeza del niño. No hay problema, le dijo a la madre. Son solo juguetes pequeños. No tomarán mucho tiempo. Haré más. Los pequeños que aún no tienen ninguno pueden venir primero. La última oración fue dirigida a los niños que se habían reunido para ver. Cuando escucharon sus palabras, estallaron en vítores. Viendo esta escena, las sonrisas en las caras de los presentes se crecieron aún más. Ah, Monsieur Gret, realmente no sé cómo agradecerles lo suficiente. Rápido, gracias a Monsieur Gret. Gracias, tío Gret. No es nada, solo algunas pequeñas cosas triviales. Si algo tan simple como esto puede traer sonrisas genuinas a las caras de los niños, es lo más valioso del mundo. Las palabras del hombre tocaron un acorde en el corazón de Navia. De repente pensó en su propio padre, que la había protegido de sus luchas, en silencio con todas las cargas sola, para que pudiera disfrutar de los días despreocupados y más sonrisas. Si Monsieur Callas todavía estuviera vivo, él y Monsieur Gret sin duda tendrían mucho en común, dijo Melus, su rostro lleno de arrepentimiento melancólico. Callas había atraído a muchos seguidores con su personalidad carismática, pero nunca había encontrado un verdadero compañero para caminar junto a él. Ahora se dieron cuenta de que tal persona había existido todo el tiempo, solo para saber que Callas ya era. Fue realmente desgarrador. Después de despedirse de la madre y el niño, el hombre se apoyó en su bastón y saludó a la gente circundante con una sonrisa, ocasionalmente rompiendo bromas que se ríen de la multitud. Muchos reconocieron a Navia y sus compañeros, saludándolos calurosamente. Navia hizo todo lo posible para corresponder su entusiasmo, aunque ella conocía muy pocos de ellos personalmente. De repente, una punzada de culpa golpeó a Navia. Estrictamente hablando, no fue su culpa, la Espina di Rósula protegió a tanta gente que memorizarlos fue una tarea desalentadora. Pero como dice el dicho, la comparación es el ladrón de la alegría, y el hombre delante de ella lo había logrado. Pronto,
El grupo llegó a la casa del hombre. La estructura estaba hecha de tablones de madera, muchos de los cuales estaban mohosos y ennegrecidos, con agujeros abiertos. El interior estaba escasamente amueblado, con la mayor parte del espacio lleno de varias pertenencias. Aunque el piso estaba limpio, las piezas de metal yacían dispersas por él. La escena hizo que Navia dudara seriamente si vivir aquí era más cómodo que quedarse en una tienda de campaña. Aquí, esto es para ti. El hombre rápidamente recuperó una carpa y se la entregó a la madre y al niño detrás de él. Después de aceptar cortésmente su gratitud, se volvió para dar la bienvenida a Navia y sus compañeros. Produjo varios tablones de madera de una fuente desconocida y los reunió casualmente para crear una mesa nueva, que colocó en el centro de la habitación. Él diseñó sillas usando el mismo método, dejando a Navia y su grupo estupendo. Escuché que la señorita Navia prefiere bebidas más dulces, pero solo tengo agua aquí. Espero que no te importe. El hombre dijo disculpando mientras vertía agua fría para cada uno de ellos. Se quitó el sombrero de copa, lo colocó en una esquina con su bastón y su abrigo formal negro, revelando una camisa de manga corta ligeramente desteñida. Navia una vez más notó sus poderosos brazos, pero el aura salvaje que inicialmente había sentido ahora estaba completamente ausente. El agua está perfectamente bien. Gracias, dijo Navia, tomando un pequeño sorbo para demostrar que realmente no le importaba. Luego le preguntó con curiosidad, ¿cómo lograste construir todo esto tan rápido? Monsieur Gret, su propia situación no es exactamente cómoda. ¿Por qué hacer todo lo largo? ¿Se necesita una razón? Navia se detuvo, sorprendido por la respuesta sonriente del hombre. En efecto, ¿se necesita una razón? En ese momento, ella vio un fugaz parecido con su padre en él. Pareciendo sentir su confusión, el hombre continuó, escuché que la señorita Navia estaba planeando reubicar a todos en Poisson, así que preparé apresuradamente estas carpas. Deberían ayudar a aliviar la escasez de viviendas allí. En cuanto a la comida, tenía una gran reserva. Hubiera sido una molestia transportarlo todo, así que pensé que era mejor compartirlo con todos. Sin embargo, señorita Navia, siento un estado de ánimo pesado en ti. ¿Ha salido algo mal en Poisson? Navia se congeló ante sus palabras. Capítulo 30, al menos lo intenté. Así que así es. Siempre sospeché que el liderazgo de Fontaine tenía más trucos bajo las mangas, pero nunca imaginé que no nos dejarían fuera. Según la señorita Navia, los residentes de Fleuve-Cendre ahora enfrentan solo dos caminos, ya sea para forjar un nuevo acuerdo en el desierto infestado de monstruos, o buscar refugio en otras naciones. El hombre habló, sus dedos golpeando rítmicamente la mesa mientras reflexionaba. ¿Pero ese es realmente el caso? La señorita Navia debe entender que los líderes de Fontaine nunca permitirían que un acuerdo de decenas o incluso cientos de miles se escape de su alcance. Si elegimos ese camino, tendremos que entregar los frutos de nuestra lucha de vida o muerte a los nobles, o ser calificados como rebeldes. Si bien buscar refugio en otras naciones podría ser factible, hay países amigables dispuestos a aceptarnos, el viaje sería largo y arduo. La señorita Navia debe prepararse para que al menos la mitad de nuestra gente perezca en el camino. Navia ya sabía todo esto. Por eso estaba tan atormentada e incierta. Sin embargo, como presidenta de la Espina di Rósula, no tuvo tiempo de dudarlo. La demora solo empeoraría su situación. ¿Incluso Monsieur Gret no tiene otras opciones? Frente a la expectante mirada de Navia, el hombre simplemente sacudió la cabeza. Si estás pidiendo una forma de salvar a todos, no hay uno. Entonces, Monsieur Gret, todavía tienes tu propio plan, ¿no? Navia notó con entusiasmo la parte tácita de sus palabras. No había dicho que no había solución, solo que no había una solución que pudiera salvar a todos. Pensé que la señorita Navia entendió mis intenciones cuando me vio desmantelar estas armas y llevarlas. El hombre respondió con una sonrisa, señalando las armas de los jardines desmantelados en la esquina. Navia estaba aturdida. No había esperado que su plan implicara un desafío directo del decreto, incluso preparándose para conflictos armados. Sin embargo, en lugar de cuestionar su decisión, ella preguntó, Monsieur Gret, ¿puedes modificar y usar estas armas? Las armas de los Gardemex fueron diseñadas para evitar que los enemigos los usen directamente. Los mecanismos de disparo y las fuentes de energía estaban completamente separadas, lo que requería modificaciones significativas para el uso operativo, una tarea desalentadora para alguien sin experiencia previa en este campo. ¿Es difícil?
Navia se quedó en silencio. Al ver la expresión ligeramente perpleja del hombre, inmediatamente lamentó haber hecho la pregunta. Ella no debería haberlo mencionado. Pero Monsieur Gret, incluso con armas, estas personas solas no pueden soportar contra los nobles de Fontaine, ¿verdad? No, señorita Navia, no entiendes. Cuando ayudé a estas personas, nunca tuve la intención de llevarlos a la rebelión. Serán reubicados de acuerdo con sus planes. Soy el único que tomará medidas. El hombre miró a Navia y sonrió con notable facilidad. Sé que la fuerza de Fleur-Besendre está lejos de ser suficiente para desafiar la autoridad de Fontaine. Incluso el Gardemec nos abrumaría. Y mucho menos los cazadores de Maréchaussee más misteriosos y aterradores. Pero con Poissy y otras ciudades que no pueden aceptar a la mayoría de los residentes de Fleur-Besendre, no importa cuánto intentes persuadirlos para que se vayan, muchos finalmente elegirán quedarse y compartir el destino de Fleur-Besendre. Las palabras del hombre pesaban mucho en el corazón de Navia. Ella había estado tan concentrada en encontrar una mejor manera de reubicar a los residentes de Fleur-Besendre que había pasado por alto un punto crucial. No todos seguirían su ejemplo y dejarían el Fleur-Besendre cuando el futuro era incierto. Incluso su padre, Callas, no pudo lograr eso. En el mejor de los casos, podría persuadir un poco más de personas para que se trasladara de lo que ella pudo. Esto significaba que no importa que tan bien haya logrado la situación después, si eligiera llevar a todos fuera del Fleur-Besendre a un nuevo lugar, miles, tal vez decenas de miles, permanecería atrás para compartir el destino del Fleur-Besendre. Es probable que estos serían los ancianos frágiles y aquellos que no están dispuestos a abandonar a sus seres queridos. Sin intervención, sus posibilidades de supervivencia serían prácticamente inexistentes. Le dijeron que había entrado directamente en una trampa de la muerte diseñada por los nobles de Fontaine desde el principio. Sin embargo, había creído ingenuamente que todavía debe haber una salida a esta situación desesperada. Melus ya se había dado cuenta de esto, pero no había sabido dar la noticia a Navia. Mientras tanto, el hombre continuó describiendo su plan. Quiero quedarme y proteger a estas personas. Les enseñaré cómo ejercer armas para defenderse y a quienes los rodean. Le calmaré sus espíritus con música, evitando que caigan en el abismo de la desesperación. Rompiré las cabezas de Gardemex ante sus ojos, mostrándoles que el enemigo no es invencible. Si algo de esto es importante, si tendrá éxito, no me importa. Al menos lo habré intentado. Sus palabras estaban profundamente conmovedoras. Navia, consumida por la feroz ira hacia los nobles de Fontaine, casi expresó su apoyo a su plan. Pero el peso de innumerables vidas que descansan sobre sus hombros la obligó a tragar las palabras. Si bien acordar traería una satisfacción inmediata, con tantas posibilidades de éxito, su decisión condenaría innumerables vidas inocentes que de otro modo podrían salvarse. Dame un poco más de tiempo. Creo que debe haber una mejor solución. Navia habló con una completa falta de confianza, pero no podía soportar ver a este hombre, quien le recordó mucho a su padre, encontró tal fin. Ah. El hombre suspiró, su mirada hacia Navia teñida de impotencia y decepción. No hay mejor manera. Para garantizar su propia seguridad, los nobles nunca le darán a Fleur-Besendre una línea de vida. Si ves uno, sin duda es una trampa que han puesto. Señorita Navia, entiendo su deseo de salvar a todos, pero la realidad es dura. No hay forma de salvarlos a todos. En cambio, concéntrese en persuadir a más personas para que evacúen con la Espina di Rósula. Eso aligere mi carga considerablemente, esa sería la mayor ayuda que podría ofrecerme. Con eso, el hombre se levantó de su asiento. Pido disculpas, pero debo prepararme para lo que se avecina. Ya no tengo tiempo para entretenerte, señorita Navia. Siéntase libre de mirar alrededor de la casa, pero cierre la puerta cuando se vaya para evitar que el ruido interior altere a los vecinos. Al escuchar esto, Navia inmediatamente se puso de pie, asegurando al hombre que ya no lo molestaría. Se preparó para irse con Melus y Silver, pero en el último momento, miró hacia atrás. Ella vio al hombre sosteniendo el chatarra que había traído más temprano, sus manos moviéndose con asombrosa destreza mientras él lo pulía meticulosamente contra una muñeca arañara colocada ante él. Su expresión completamente enfocada. Solo entonces Navia entendió por qué el hombre había solicitado chatarra no deseada como pago, llevándolo a casa para trabajar.